Hola nuevamente. Ahora veremos nuestra unidad número 2, alteraciones genéticas de las enfermedades mentales. Nuevamente con ustedes, yo soy el doctor Luis García y comenzamos. Las alteraciones genéticas de las enfermedades mentales dicen que hay una convergencia entre la psiquiatría y la genética. Tardó más de un siglo esta convergencia. En los últimos decenios es vital la importancia de la conjugación de ambas ramas en el manejo multidisciplinario. Este punto es fundamental para nosotros comprender el proceso de salud-enfermedad. Hasta 1946 creíamos en un modelo biomédico donde la mente se enfermaba por un lado y el cuerpo se enfermaba por otro. Es a partir de 1947 cuando la Organización Mundial de la Salud decide que la enfermedad tiene un factor biopsicosocial, que quiere decir que es la pérdida del equilibrio de un estado biopsicosocial. Lo biológico siendo el aspecto donde puede entrar los factores extrínsecos como los virus, las bacterias, algunas enfermedades que son producidas por vectores como el dengue, el zika, eh, la rabia que es producida por la mordedura de un quiróptero, de un perro. En algunos lugares esta característica cambia. Si hablamos de enfermedades extrínsecas de este tipo, podríamos decir, en el Estado de México, cuando una persona es agredida por un perro, es vacunada por la alta incidencia de rabia, lo cual no sucede en el estado de Nayarit, por ejemplo. Pero si hablamos de enfermedades genéticas, tenemos que hablar de esta conjugación que se da al estudiar ramas como la biología, la bioquímica, la biología celular, donde nosotros podemos entender que esta transmisión de genes o este cambio de genes están codificados de alguna manera. Y es por eso que también encontramos algunas teorías revolucionarias, ¿no?, en las conductas psicoterapéuticas de estas nuevas índoles, que se habla de la codificación genética, ¿no? Pero que son unas cuestiones que no tendrían nada que ver con el aspecto de la ciencia. Y este tiempo que nosotros tenemos para establecer esta conexión ha dado un gran paso, esas dicotomías de la naturaleza, de la crianza, la mente, la materia. Todo esto es importante para entender y elegir el enfoque biológico, psicológico y de la etiología que sea, y sobre todo el tratamiento. Hablaremos de manera inicial de la esquizofrenia, ¿no? Vemos también las conductas sociopáticas y la criminalidad. Aquí tengo una lámina que tomé del libro de Asesinos Seriales de Ricardo Ham, este mexicano que describe algunos puntos muy fundamentales. Por ejemplo, las teorías del Dr. Ressler. Ressler decía: todos los asesinos en serie sufren trastornos o experiencias traumantes. Tienen un resentimiento a la soledad. Consciente o inconscientemente tratan de venganza. La ausencia de una figura paterna entre los 6 y los 10 años. Si yo traspaso o trasloco estas afirmaciones de Ressler, pudiera verlas en diferentes aspectos de la psicoterapia. El doctor Peirce, en sus lineamientos, habla de la ausencia paterna. El mismo Freud, en la teoría psicoanalítica. En el caso de la psicoterapia ericksoniana, podríamos también tener algunas referencias que hace Erickson a la falta de la figura paterna. Por lo tanto, John Pignus dice que todos los asesinos seriales han sufrido maltrato infantil, pero por eso lo pongo entre comillas, porque estas características en ocasiones no son muy precisadas. Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, su padre era un pastor evangélico, su mamá era una ama de casa, era un hombre que vivía en una casa con una armonía, podríamos decir con un amor de familia bien establecido. Y justamente ese punto era el que el mismo Redler decía al entrevistar a Dahmer, era lo que lo hacía tan empático. Es por eso que una de las teorías de hoy en día es de que dicen que en la conducta de la sociópata, en la criminalidad, el asesino en serie es empático. Por supuesto que es empático porque es en la forma en la que envuelve a su víctima. Pignus también hablaba de que todos tenían un trastorno neurológico,
que había depresiones profundas, y si nosotros englobamos a muchos de ellos, podemos darnos cuenta que sí. Gregorio Cárdenas, el estrangulador de la Merced, tenía migraña. Eh, John Wayne Gacy, el payaso bobo, también tenía migraña. Si hablamos de otros asesinos, también cumplen con estas características depresivas, con estas características de enfermedades, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, esta conjugación existe y esta conjugación se puede presentar, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo de estos asesinos, ¿no? Esta característica que tienen. La enfermedad maníaco-depresiva, sus aspectos genéticos, el aspecto juega un rol significativo, la predisposición al trastorno al estado uni o bipolar. La bipolaridad es una enfermedad con una alta concordancia en los gemelos monocigotos, un 50% es un factor muy alto para determinar que dos personas pueden tener la misma enfermedad si hablamos de la enfermedad maníaco-depresiva. Una tasa de morbilidad por depresión en parientes de primer grado. Es frecuente verlo, es por eso que nosotros tenemos que plantearnos siempre una psicobiografía. Preguntar al paciente, ¿alguno de sus padres ha tenido depresión? ¿Alguno de sus padres ha sufrido de ansiedad? ¿Alguno de sus padres ha sufrido de alguna característica de su estado de ánimo o afectaciones de su estado de ánimo propiamente dicho? Esto nos puede llevar y nos puede orientar a un diagnóstico temprano. Vean, aquí tenemos unos núcleos de diferentes afectaciones. Vemos en esta etiología factores neurobiológicos, donde están implícitos los neurotransmisores monoamínicos, donde puede haber afectaciones dopaminérgicas, afectaciones en la segregación de la dopamina, afectaciones de cómo una persona puede tener alteraciones de la serotonina, y esto lo puede llevar a estos estados maníaco-depresivos. Factores hormonales, en el caso de las mujeres, juegan un papel fundamental en las llamadas depresiones cíclicas, ¿no? O aquellas mujeres que tienen el trastorno de síndrome premenstrual. Un trastorno de síndrome premenstrual que para algunos autores tiene una íntima relación con estados maníaco-depresivos, pero a diferencia del estado maníaco-depresivo, el síndrome premenstrual es transitorio. El síndrome premenstrual solo va a durar lo que el proceso menstrual le dura a la paciente. Una vez que se quita el proceso menstrual, se quita el proceso maníaco-depresivo, pero va a tener características. Las características importantes en el síndrome premenstrual van a ser, uno, cólicos muy intensos, un abundante sangrado, pero sobre todo alteraciones del estado de ánimo, que pueden ir de estados depresivos a estados de euforia, y en algún momento dado puede haber hasta fenómenos de brotes psicóticos. Algunos otros factores como factores inmunitarios y neuroanatómicos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay alguna alteración en la estructura del cerebro. Es por eso que nosotros en algún punto dado, cuando estudiamos un paciente con una enfermedad mental, tendríamos que estudiar su estado o su neuroanatomía, recurrir a algunos estudios de neuroimagen, como son las tomografías de axial computarizada, pero en este caso uno de los mejores factores o uno de los mejores predictores puede ser una imagen de resonancia magnética. Y vemos aquí a un lado los factores genéticos de los cuales hemos hablado, la personalidad de ese individuo, que va a ser un factor fundamental en la teoría psicoanalítica. Esto juega un papel fundamental. Y los factores psicosociales, dónde se desarrolla este individuo, cómo se desarrolla, cuáles son sus cuestiones psicosociales que lo apremian o lo afectan. Y está la teoría de los tres impactos. Vean, número uno, la vulnerabilidad genética. Aquí hubo la afectación genética, tiene unos genes de mala calidad, la enfermedad se presenta. Y sigue la vulnerabilidad psicosocial. Este sujeto tiene afecciones psicosociales importantes. ¿Cuáles son las afecciones psicosociales importantes? Que esté sujeto a un estrés laboral constante, que tenga problemas de pareja, que tenga problemas sobre todo
de interacciones interpersonales, ya sea en su trabajo, ya sea en el convivio con su casa, o que sean personas con un aislamiento social. Y aquí se suma, si usted se fija, nos ponen en esta imagen el factor estresor, siempre va a haber el factor estresante. Para que se desarrolle una enfermedad tiene que haber algo que se llama la triada ecológica, el huésped, el agente y el medio ambiente. Pero no necesariamente se tiene que dar la enfermedad. Para que una enfermedad se conjugue de esta manera, tiene que experimentar lo que se denomina la susceptibilidad a la misma. Y es por eso que la imagen de lado, donde usted ve estas fases de la hipomanía, la manía, el humor normal, y está la contraparte cuando el paciente ya no está en esa fase maníaca, sino está en la fase de la depresión leve, luego entra la depresión moderada y por último entra la depresión grave. Entonces, esta ambivalencia, esta teoría en la cual se va a afectar el paciente es lo que puede conducir a que se presente la enfermedad. Tenemos a la epilepsia como una enfermedad también hereditaria importante. La epilepsia, si quisiera yo tener un concepto, es una focalización o una mala distribución de la sinapsis cerebral. Hay una afectación para la conducción eléctrica del cerebro. Esto produce una mala sinapsis y esto produce, lo diré en este término poco ortodoxo, pero es como un impulso de órdenes desordenadas, lo que conlleva a que en un foco del cerebro se den todas estas órdenes de manera descontrolada y eso genere las crisis convulsivas. No necesariamente las crisis convulsivas que se conocen, pero sí puede producir algún tipo de crisis convulsivas. La herencia poligénica en síndromes epilépticos es de ocurrencia frecuente, o sea, quiere decir que hay un factor etiológico hereditario importante. Aquí vemos la epilepsia en estos diferentes rubros, la genética número 1, tenemos factores psicosociales, por ejemplo, una persona que se exponga frecuentemente al televisor, una persona que se exponga frecuentemente al sol, a cambios de luz. Hoy en día vemos en las personas que utilizan mucho los dispositivos móviles, las computadoras, esto puede producir que se dé una afección mucho más severa de lo que se tenía previsto. Algunas causas también pueden ser factores genéticos. Muchas personas llegan a convulsionar, sobre todo los niños llegan a convulsionar por fiebre, pero siempre hay que ver que esta convulsión no tenga que ver con un factor infeccioso como una meningitis. Un trauma craneal que cause daño al cerebro va a producir crisis convulsivas. Una hipoxia, la falta de oxígeno, eso significa al cerebro también puede producir una epilepsia y algunas infecciones cerebrales como las meningitis. La imagen muestra una neurocisticercosis. Bueno, los cisticercos eran unos parásitos que viajaban por el torrente sanguíneo y al llegar al cerebro el parásito se reproducía. Es muy poco frecuente ver hoy en día cisticercosis cerebral, ya casi no existe, pero en algunos puntos siempre tenemos que estar a la expectativa. Las enfermedades nunca son extintas, las enfermedades realmente son reemergentes. Y tenemos la neurosis, ¿no? La neurosis que es una enfermedad caracterizada por la pérdida de las emociones, donde puede haber más bien una gran gama de emociones, desde que pueden ir desde la ansiedad hasta la que produce los celos, ¿no? La neurosis por celos. ¿Cuál es el origen de la neurosis? Pues una persona neurótica y las descompensaciones del sujeto pueden sufrir la ansiedad y la angustia. La etiología, la herencia representa el papel de una condición poderosa y podría ciertamente predecir de la colaboración de causas específicas. Y Freud mencionaba que en todo caso de enfermedad neurótica se debe a factores de la vida sexual, pero esto es por la teoría psicoanalítica. Las características de la neurosis, a excepción de las crisis de angustia y los trastornos obsesivos, no son enfermedades en el sentido punto de vista médico, porque es la propia mente del paciente la cual le afecta para tener interacciones interpersonales. Una naturaleza es dimensional, el paciente neurótico todo lo magnifica, todo lo ve más grande de lo que es, tiene un curso crónico, ¿sí? El pronóstico es variable de acuerdo al tipo de neurosis que se tenga y el tratamiento, excepto las crisis y el trastorno obsesivo, deben ser enfocados psicológicamente. Quiere decir que esta enfermedad tiene que tener un manejo meramente conductual o meramente psicoconductual. Entonces,
hemos analizado de esta manera las alteraciones genéticas